voy a compartir el tema sobre el infierno. Es un tema que a pocos les gusta escuchar, pero es importante que nosotros conozcamos la verdad. ¿Cuántas personas se han ido a la condenación en su ignorancia? Pensando que todas las cosas iban bien, le pusieron que de Dios goce y de Dios ni siquiera nada estaba gozando en lo absoluto. ¿Pero por qué? Porque en el mundo hay un engaño. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, a través de la palabra de Él, pues nosotros podamos hacer ver la realidad. Bueno, vamos a leer entonces en Lucas capítulo 16, versículo 19. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste estos bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés tienen y a los profetas, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de ellos se levantare entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Señor, sea usted hablando a los corazones, cada vida, Señor, que nos está viendo, y asimismo cada vida que nos mirará a través del video que quedará grabado, Señor, a través de esta aplicación. Dios mío, Dios poderoso, Dios maravilloso, gracias por todo lo que hace, la bendición que derrama, la bendición que fluye a través de su palabra, el conocimiento, Señor, que lleva cada corazón, cada mente, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Bueno, el tema que estamos viendo es sobre el infierno. Hablándolo bíblicamente, el infierno es una realidad bíblica. Y quien dijo estas palabras fue Jesús. Dice, Jesús habló y dijo al pueblo en aquel entonces, en una de sus predicaciones, puso de ejemplo a un hombre rico y a un hombre pobre, Lázaro. Que lo que miramos aquí es que no importa el estatus social que usted tenga, lo importante es que usted le abre el corazón a Dios y le pueda servir al Señor. Alguien dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, cuando Jesús dijo que difícilmente entraría un rico al reino de los cielos. Entonces vienen los discípulos y le preguntan asombrados ellos. Entonces Jesús le da la respuesta: a aquellos que confían en las riquezas. O sea, está la diferencia entre el que confía en Dios, que es rico materialmente, que tiene materialmente, que aquel que tiene materialmente, es rico materialmente y confía en sus riquezas. Entonces, aquel que confía en sus riquezas es el que no tiene entrada en el reino de los cielos, porque no le busca a Dios, porque no le interesa, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dice, si todo, ya tengo lo que tengo. Y esa es una falsedad, ¿verdad? El enemigo hasta lo mismo, lo material, usa para engañar al ser humano. Nosotros miramos también otra predicación que Jesús habló. También habló de una persona, de un rico, o sea, una persona que había aglomerado tanto que dijo, allá sé lo que voy a hacer los graneros más grandes y edificaré, y diré a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años, reposa, come, gózate. Y entonces viene Dios y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y de lo
y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí queda. O sea, dando a entender que se preocupó tanto por los bienes, pero no se preocupó por la salvación. O sea, no es que los bienes no son importantes, son bien importantes en esta vida. Sí, son bien importantes los bienes en esta vida. Pero encima de los bienes está la salvación, que es más importante. Entonces, cuando alguien se enfoca en su salvación y también trabaja y progresa y tiene, así como aquellos hombres, Dios habla de la Biblia habla de muchos hombres que fueron prosperados por Dios, como Abraham, fue un hombre rico, como Jacob fue un hombre rico. O sea, eso no le priva a la persona de que entre al cielo porque tenga bienes, no, es Dios que lo da. Pero lo que le priva a una persona de que entre al cielo es que la persona ponga su confianza en las cosas de esta vida y no tiene la confianza puesta en Dios. O sea, no le da la oportunidad a Dios para que Dios pueda salvarlo. Entonces miramos aquí este caso de este rico. Rico se daba banquetes, hacía fiestas con esplendidez, quizás invitaba a los más distinguidos porque ahí cualquiera no iba a entrar. Porque dice la Biblia que Lázaro se paraba a la puerta y del hambre que tenía ansiaba comerse en que sea las migajas que caían de la mesa al suelo, pero no se lo permitían. Entonces llega el momento, como le va a suceder a toda persona, el momento de partir de esta vida. Y es allí donde nos encontramos con la realidad de la vida. La realidad de la vida es cuando se da cuenta la persona, si no ha conocido a Dios, es cuando la persona parte de esta vida a la otra, como le pasó al rico. El rico pensaba que el infierno era un lugar de fiesta, de parranda, borrachera. Eso pensó quizás como algunas personas tienen en su mente, que el infierno es un lugar de parranda, de mujeres, fiestas. Esa es mentira, esa es falsedad. El infierno es un lugar de tormento. Entonces vamos a ver, el infierno es un lugar de tormento. Dice la Biblia, ¿cómo estaba este rico? Dice, aconteció en el versículo 22 del capítulo 16 de Lucas, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dice después, dice, y en el Hades, cuando se habla de Hades, estamos hablando de infierno. Yo quiero que entendamos bien, ¿verdad? Hades es infierno. En el idioma hebreo es Seol. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar la palabra Seol, o sea, el lugar de tormento. En el Nuevo Testamento, que es en griego, se habla de Hades, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Hades viene de la palabra Hades viene del griego, y asimismo infierno viene de nuestro idioma español, que es lo mismo. Seol, Hades, infierno es lo mismo, lo único, la diferencia es el idioma. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormento. Entonces, el infierno no es un lugar de tormento, no es un lugar de fiesta, no es un lugar de comodidad, es un lugar de tormento. Y dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿cómo era que estaba él? ¿Cómo describe el rico que estaba? Estaba quemándose. Es como cuando usted mete papel o mete leña en el fuego, ¿verdad? Cómo el fuego consume la leña. La diferencia es que en el infierno no se consume, sino que lo que está haciendo solamente es quemándolo, solamente es atormentándolo. Ahora, ¿Dios quiso que este rico fuera a ese lugar? No, fue él que decidió. Es como lo que estábamos viendo anteriormente. Somos nosotros los que decidimos a dónde queremos ir. Dios es amor, y por eso Dios entregó a Jesucristo, nuestro Salvador, para que todos nosotros tomemos la decisión de recibirle como Señor y Salvador. Dios es amor. ¿Por qué?
Porque hay dos caminos. Entonces si tomo el camino ancho, es lógico, ¿para dónde me voy? Para el infierno, o sea, el mundo. Si yo tomo el camino angosto, ¿para dónde voy a ir? Para el cielo. Entonces, ahora, ¿quién toma la decisión? ¿Por qué camino voy a caminar? Soy yo. Entonces, alguien puede decir, pero Dios no es ingrato para mandarme al infierno. Es que Dios a nadie manda al infierno. Somos nosotros que tomamos las decisiones. Como le digo, si yo quiero ir por el camino ancho, ¿para dónde voy a ir? Para el infierno. O sea que todo camino nos lleva a una dirección. Yo siempre pongo de ejemplo. Por ejemplo, si voy para una ciudad, para San Pedro Sula, cualquier ciudad, yo tengo que tomar la carretera o el camino que va para San Pedro Sula. Porque si tomo otra carretera, otro camino para otro lugar, no voy a llegar a San Pedro Sula. Entonces, lo mismo, yo decido, yo quiero ir al cielo, entonces voy a tomar el camino angosto, que es el que me va a llevar al cielo. Ahora, si no quiero ir al cielo, entonces quiero vivir la vida como a mí me da la gana. Voy a tomar el camino ancho. Ese camino ancho me va a llevar al lugar de tormento que le llevó a este rico. Este rico decidió vivir o caminar por el camino ancho. Fiestas, bebidas, parranda. Me imagino que las mujeres no faltaban porque eran banquetes con esplendidez, ¿verdad? Ahora, ¿quién decidió eso? Fue el rico. Él decidió llevar a cabo todos esos eventos, ¿verdad? Entonces, claro, la decisión que él tomó, caminar por ese camino de deleites, de parranda, de vicios, de mujeres, fue lo que lo llevó al infierno a él. Así como también le puede llevar a muchos que todavía tienen la oportunidad de enmendar sus pasos. Entonces dice aquí, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él se estaba quemando, su alma, su cuerpo lo habían puesto en la sepultura. Si nosotros miramos, un ejemplo, usted bien sabe cuando usted ha muerto un familiar o alguien, usted ve, lo van a poner en la sepultura, ahí está ese cuerpo. Pero el alma es la eterna, el cuerpo no, el cuerpo se desintegra, el cuerpo muere y se desintegra y un día pues aquellos que han partido de la presencia de Dios, sus cuerpos van a resucitar para darles otro cuerpo, ¿verdad? O sea, transformarlos, como dice la Biblia. Entonces, claro, pero el cuerpo se vuelve tierra. Si nosotros vamos a desenterrar a una persona hace 2000 años y le enterraron, ¿qué vamos a encontrar? Nada, ni pelos, ni huesos, ni nada, ni ropa, todo se convirtió en tierra. O sea, el cuerpo se desintegra, pero el alma no, el alma es la eterna. Entonces, cuando van a depositar el cuerpo, dice que al rico lo sepultaron, normal, como nosotros miramos, van a poner a una persona en la sepultura, ahí quedó su cuerpo, pero su alma inmediatamente que salió de su cuerpo, entonces fue a ese lugar de tormento. Porque quiero decirle algo, la base de nosotros no es nuestro cuerpo. No quiere decir que es que no vamos a cuidar nuestro cuerpo. Recuerda que nosotros como cristianos, el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero la base de nosotros no es nuestro cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo es el vehículo donde habita o donde está nuestra alma, y quien le da vida a nuestro cuerpo es el Espíritu. Entonces, el cuerpo va para allá, ahí va el alma, va para allá, ahí va el alma. Pero llega un momento donde este vehículo se arruinó el motor, ¿verdad? O sea, murió. Entonces, claro, el alma, como ya no le sirve el vehículo, tiene que salir e ir al lugar que le pertenece. Y eso fue lo que le sucedió al rico. Entonces, nosotros miramos que ese lugar es un lugar de tormento. Aquí Jesús, hay grupos que dicen que ¿cómo dicen? Que esto fue una historia que Jesús contó, porque a ellos les conviene, a la gente que le gusta vivir en el pecado, les conviene tapar esto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Esos grupos lo que hacen es hacer que las personas se vayan al infierno, son instrumentos del enemigo. Porque cuando nosotros no queremos hacer ver la verdad, porque las personas se van a sentir mal, porque no vamos a ganar adeptos. No, si la base es hablar la verdad, ¿de qué sirve que las congregaciones, por ejemplo, estén llenas? Y de esas congregaciones quizás algunos se puede ir o quizás ninguno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se les está hablando la verdad y no están viviendo conforme la verdad.
Entonces es importante. ¿Por qué viene Dios? Él dice, Él viene por una iglesia sin mancha. Así me dice la Biblia. Quiere decir que esa iglesia se tiene que purificar. Quiere decir que esa iglesia se tiene que meter en el agua de la palabra de Dios. Quiere decir que esa iglesia tiene que vivir la palabra de Dios. Y si esa congregación no vive la palabra de Dios, esa congregación se queda. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que nosotros conozcamos la verdad. Entonces, algunos dicen que esto fue una historia, que Jesús contó y que eso solamente se quedó en una historia. No. Ahora, yo lo puedo llevar a la palabra de Dios en Marcos para que usted vea. Capítulo 9, Jesús lo vuelve a recalcar esto, vuelve a hablar sobre esto. Marcos 9, versículo 43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y dice, lo describe Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una herida y esa herida usted no se la trata, usted se engusana, ¿verdad? O sea, de repente aparece en gusano en esa herida. Recuerdo una persona que cuenta, él ahora es creyente, tuvo un accidente. Y dice que él en el avión que iba, una lata del avión le llevó una parte de la coronilla a la cabeza, ¿verdad? Y estuvo bastante tiempo en la selva. Y claro, tuvo unos días pues en la selva hasta que los encontraron. Y él dice que ya, o sea, estaba agarrando gusanos y el pie también que se le había quebrado, se le había dañado del impacto del avión. Entonces también les comenzó a salir los gusanos. El pie lo perdió, o sea, se lo quitaron porque le cayó gangrena. Entonces, eso mismo sucede cuando un ejemplo, no tiene una herida una persona, ¿verdad? Y no se trata esa herida, entonces se comienzan a gusanarse. Y hablando en el sentido espiritual, lo mismo el alma, aquí habla que las almas en el infierno, hay un tormento de gusano, así como en el cuerpo, cuando alguien tiene un gusano en el cuerpo, tiene gusanos, es un ejemplo, en una parte del cuerpo. Los animales, esos gusanos le muerden y andan y caminan por un lado y otro. Así es en el infierno. Entonces dice, Jesús lo dijo, dijo Jesús, donde el gusano de ellos no muere. O sea, ahí no se mueren. Y el fuego nunca se apaga. Y dijo después, si tu pie te fuera ocasión de caer, mejor dice, córtatelo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Quién volvió a repetir estas palabras? Y vuelve a decir, si tu ojo te ocasión, vuelve a repetir como 3 veces, eso es Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Quién lo dijo? Pues Jesús. Entonces existe un lugar de tormento donde Dios no quiere que usted vaya, ¿verdad? Dios no quiere que usted vaya a ese lugar de tormento. Dios quiere que usted tenga la salvación, la vida eterna. Por eso Él puso a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea la puerta para nosotros entrar al cielo, cuando nosotros recibimos a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces estamos viendo que es un lugar de tormento. ¿Dónde queda el infierno? ¿Dónde está el infierno? Normalmente la gente cuando se refiere al cielo dice, allá el cielo, dice. Y cuando se refiere al infierno es allá abajo, ¿verdad? El infierno está en el corazón de la tierra. Ese es el lugar donde los volcanes son los respiraderos del infierno. O sea, que es un lugar tan caliente, ¿verdad? Y por eso es que nosotros miramos los volcanes esparciendo humo. ¿Por qué? Porque son los respiraderos del infierno. La Biblia dice en Proverbios 15, versículo 24... Proverbios capítulo 15, en el versículo 24 dice la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Es lo que estamos diciendo. En el Antiguo Testamento está en hebreo, o sea, fue escrito en hebreo. Entonces, en hebreo, Seol viene la palabra hebrea, que es el mismo Hades, que es el mismo infierno. Lo único que en diferentes idiomas,
Entonces, Seol es en hebreo, Hades es en griego, infierno es en nuestro idioma español, y otro pudiera tener otro idioma, lo va a mencionar de otra manera, ¿verdad? O sea, los idiomas. Bueno, pero cuando hablamos de Seol, estamos hablando del infierno. Entonces dice la Biblia, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo, ¿verdad? Entonces la Biblia hay varios versículos donde nos habla la palabra de Dios, donde está ese lugar, ¿verdad?, llamado infierno. Y Dios no quiere que usted llegue a ese lugar de tormento, porque no es fácil para las almas. Yo no he vivido eso. Pero cuando nosotros miramos las características del infierno, nos damos cuenta verdaderamente que las almas que están ahí, no es fácil para ellos. Y ya no salen de ahí. O sea, que el que llegó al infierno, no se puede hacer nada por él. Nada. Se haga lo que se haga, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque entonces, disculpe con todo respeto, con mucho amor le voy a decir esto, si un novenario pudiera sacar un alma del purgatorio que no existe, vamos a decirlo, el infierno, entonces no hubiese tenido que venir Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no tenía razón de que lo vinieran a maltratar como lo trataron, lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron. ¿Cuánto no pasó Jesús? Por nuestra salvación. Entonces, si la salvación se alcanzara de esa manera, no tiene lógica que Jesús haya venido haya venido a morir por nosotros. No tiene razón. Si las almas con ese detalle tan pequeño, saldrían del infierno entonces. Pero no es así. ¿Cómo eso no puede salvar? Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo, ¿verdad? Como no hay otra forma para que las personas puedan salir del infierno, ya cuando ellos mueren ya no pueden salir del infierno. O sea, estamos hablando de las personas que mueren sin Cristo. Entonces ya no se puede hacer nada. Ahora, aquí en vida sí. Aquí en vida la persona puede alcanzar la salvación. ¿Cómo? Aceptando a Cristo. Entonces cuando la persona acepta a Cristo, entonces esa persona está preparada para tener ese encuentro con eso. Y Dios a último momento les ha dado oportunidad a muchas personas. Si nosotros miramos a aquel que estaba clavado al lado derecho de Jesús, en ese momento se arrepintió y alcanzó la salvación. Y dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, lo que le estamos diciendo. El paraíso queda en el tercer cielo. El paraíso está aparte de la gloria de Dios. ¿Verdad? Pero es un lugar muy especial para aquellos que han muerto con Cristo. Entonces vino Jesús y aquel hombre dijo, ciertamente nosotros merecemos por lo que hicimos mientras estábamos en vida, pero él ningún mal le ha hecho. Entonces le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Entonces esa persona alcanzó la salvación ahí, es en vida, pero el otro no. El otro cuando murió, ya muerto no se podía hacer nada. Y tuvo la oportunidad también de poder recibir la salvación como el que estaba a la derecha. El que estaba a la izquierda no, él siguió con su temática. ¿Verdad? Porque nosotros somos los que decidimos la forma de pensar, la forma de accionar, la actitud. ¿Quién decide? Somos nosotros. Nadie puede. Por eso, imagínense que cuando, un ejemplo, estaba viendo yo en cierta ocasión que un pastor pues luchó para que las personas dejaran de beber una cierta bebida, ¿verdad? Para que no les hiciera daño. Y entonces vinieron y les pusieron una demanda, ¿verdad? O sea, la empresa le puso una demanda a estas personas. Y la gente que decía, no, si nadie se tiene que meter en nuestra vida, nosotros decidimos si vamos a lo que queremos hacer. Claro, es lógico. Entonces muchas veces se quiere hacer el bien por alguien, pero esa persona no valora lo que se hace por ella. Entonces, muchas veces en este mundo la persona no valora el sacrificio que Jesús ha hecho por ella y dice, no, yo decido, si yo quiero hacer esto, lo hago. Claro, si Dios nos ha dado la oportunidad que decidamos, porque Dios no quiere que seamos autómatas, Dios no quiere que seamos robots que los va a estar manipulando. Él no quiere eso. Él quiere que desde decisión propia salga Él a hacer la voluntad de Dios. Bueno,
En otro programa continuaremos con este tema, ya que pues el tiempo se nos ha ido.